Buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestro simposio de glioblastoma multiforme. Estamos en nuestra segunda reunión y vamos a presentar al doctor José Rodríguez Lira, quien hoy va a desarrollar el tema de diagnóstico, métodos radiológicos. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ok. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, realmente el tema es un tema, ¿cómo explicarlo? Es muy nuevo, por decirlo así. Si bien es cierto, la radiología data de ese tiempo, y si es cierto, ha corrido mucho tiempo en cuanto a los métodos actuales, definitivamente estamos en un momento en que la radiología ocupa un espacio muy importante, no solamente en cuestiones de diagnóstico, que es prácticamente el tema que voy a ocupar, sino también en la parte de tratamiento. Como ustedes verán, desde la primera radiografía que realizó a la esposa, Ana, el tubo de rayos X ha variado y los métodos también han variado. Este es un hardware INCP. Este fue el primer CP similar que nosotros tuvimos en neoplasias, de hace más o menos 20 años. Este es un PET-CT y quizás una maravilla que quizás alguna vez la tengamos. Un resanador intraoperatorio para los neurocirujanos. Cosa muy bella. Yendo al tema en sí, hablar de glioblastoma multiforme en realidad es hablar de resonancia magnética, eso es la realidad. Hablar de resonancia magnética es hablar de la parte funcional de resonancia magnética, o sea, tendríamos que entrar a esa área, pero yo creo que en la evaluación uno tiene siempre que tener en cuenta los inicios de la radiología, los rayos X que en realidad tenían un porqué en ese tiempo, nos permitían evaluar las características del hueso, en este caso el cráneo, me estoy equivocando, del ensanchamiento, en este caso de la silla turca, las calcificaciones que podrían hacer, y de esa manera uno podía hacer un diagnóstico. De repente uno pensaba en un craniofaringioma teniendo estas imágenes. La tomografía, que en realidad es un método un poco limitado, digámoslo un poco, porque tuvo en su tiempo un sitial, hoy día no. Básicamente lo que mide son las densidades de las lesiones, si es isodensa, hipodensa, hiperdensa, las características que pueden tener esas lesiones con respecto a la localización y lo que condiciona este tumor o esta lesión en el parénquima adyacente. Vemos acá una tomografía y una lesión que está caracterizada como un glioblastoma multiforme. No es lo usual que veamos una lesión tan pequeña, un glioblastoma, pero es en la realidad, mucho depende del momento en que es diagnosticado. Hablando en realidad de lesiones neoplásicas del cerebro, vamos a tener en cuenta, creo que esto ya lo han conversado, los diferentes tumores del tejido glial, de las meninges, de los germinales, celular, etc. El tema de nosotros está ocupado por los tumores astrocíticos y entre ellos estamos hablando del glioblastoma multiforme. Ok, las clasificaciones que es importante también tener en cuenta, desde un bajo grado hasta un alto grado, que es el tema que nos compete, corresponde al glioblastoma multiforme. La actividad mitótica que tiene estas y la
manera como es que este tumor, conforme va creciendo, va siendo cada vez más necrótico. Okay. La característica propia del patólogo, yo creo que los patólogos van a hablar mucho más, pero me interesa remarcar en la heteropia celular que tiene la mitosis, la celularidad, la necrosis, la proliferación. Y en realidad mucho de esto lo vamos a nosotros tener que evaluar en el mismo estudio de resonancia magnética. Si uno caracteriza una resonancia magnética, va a poder definir más o menos en qué tipo de características tiene este tumor. Y la realidad, el grado de sobrevida que tienen este tipo de tumores. En nuestro paciente o nuestro tema, en realidad es menos de un año, en el mejor de los casos quizás. El crecimiento tumoral está por la expansión, la degeneración quística y la infiltración es la característica propia de este tipo de tumor. El astrocitoma en este caso, que nos compete, generalmente tiene un crecimiento infiltrativo, generalmente de localización a nivel de la sustancia blanca, generalmente es a nivel de los hemisferios cerebrales. Yéndonos a la resonancia en sí, este es un T1, en la cual vemos una tumoración que ocupa un hemisferio cerebral. Dentro de ese hemisferio cerebral, básicamente el lóbulo temporal, parietal. La característica propia de la lesión es una lesión expansiva, que tiene una intensidad de señal, hablamos de intensidades en resonancia magnética, es heterogénea, una baja intensidad de señal, un componente hiperintenso en la zona más periférica y el efecto de masa que ocupa esta lesión. Si es cierto, acá deberíamos de tener los ventrículos laterales, estos ventrículos están colapsados, deformados, desplazados. Acá tenemos parte del cuerno posterior, por así decirlo. Y definitivamente hay un efecto de masa sobre la línea media. Esta es una secuencia en T1, la secuencia en T2 nos da otro tipo de información. De repente, la característica propia de este tumor en esta secuencia es hiperintensa, o sea, brilla, similar al líquido cefalorraquídeo, brilla, en el cual también uno ve parte del edema. El edema generalmente en este tipo de tumores es de tipo vasogénico. Igual confirmamos el efecto de masa que tiene esta tumoración y la característica propia, ¿no? Es un contorno algo difuminado, no muy preciso, no es una lesión muy definida, dada por la misma característica de este tumor. Es un tumor altamente celular, necrosa, tiene componentes sólidos, etcétera, etcétera. Esta es una secuencia FLAIR. En resonancia magnética nosotros vamos a tener una serie de secuencias. La idea de que cada secuencia nos va a dar un tipo de información. A diferencia de otros métodos radiológicos que solamente contamos con uno o dos estudios de una determinada área. No, en resonancia magnética tenemos varias secuencias y cada secuencia nos permite caracterizar algo de la lesión y nos permite sumar. Esta secuencia es muy sensible. O sea, podemos tener una lesión muy pequeñita y ya la vamos a ver, o sea, nos permite de un inicio caracterizar la lesión. Este tipo de tumoración, en este tipo de secuencias, ustedes lo ven que una señal diferente, es una señal intermedia, heterogénea, tiene un componente de hiperseñal, los contornos tipo lobulados, etc. Y igualmente es el efecto de masa. Este es un estudio en coronal. Es otra de las características de este método, es multiplanar. O sea, puedo tener un plano axial, puedo tener un plano coronal, puedo tener un plano sagital, y cada uno de esos me va a dar un tipo de información. La característica de esta tumoración, la captación que tiene en forma periférica. En esta secuencia lo que me permite valorar es básicamente la localización. Una localización temporoparietal. Confirmado es el efecto de masa que existe sobre las estructuras de la línea media. Esta es en posición sagital, igualmente, la ubicación a nivel temporal de la lesión, que es propio de este tipo de tumores, ¿no? Los tumores, los glioblastomas generalmente ocupan supratentorial, ocupan básicamente los lóbulos de los hemisferios cerebrales. Esta tumoración, esta lesión o este paciente que vamos a ver, puede caer dentro de estos diagnósticos diferenciales, glioblastoma, astrocitoma o linfoma. En realidad
realidad el diagnóstico anatomopatológico fue de un glioblastoma multiforme. Ustedes ven este tipo de una variable de estudios de resonancia magnética. ¿Cómo explicarlo? O sea, cuando uno tiene una tumoración de estas características, uno tiene que hacer uso de una mayor información sobre la misma lesión. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ver si es que existe viabilidad tumoral después de un determinado tratamiento. Si este paciente recibe un tratamiento, llámese radioterapia, llámese quimioterapia, etcétera, etcétera, entonces tenemos que llegar a diferenciar entre la necrosis propia del tumor luego del tratamiento, o es que este tumor todavía sigue siendo viable a pesar del tratamiento. Entonces, el estudio en sí, el estudio general, sea las secuencias usuales, no nos van a dar esas respuestas. Por eso es que hoy tenemos una serie de secuencias que parten de una tractografía, tratan una espectroscopía, tratan de difusión, tratan de áreas de perfusión, etcétera, etcétera. Y de esta manera nosotros vamos a poder determinar si es que un tumor ha recurrido o es un tumor que está yendo con bien un tratamiento adecuado. Tenemos acá un paciente con un glioblastoma con una abundante necrosis. Ustedes ven el tumor, un tumor de intensidad heterogénea en áreas de baja intensidad de señal, en esta secuencia es un T1. Este es un T2, donde brilla esta lesión, el gran efecto de masa que tiene, el gran edema vasogénico que tiene, el gran desplazamiento y colapso que está produciendo este tumor. Con sustancia de contraste vemos que esta lesión capta. El hecho de que capte la sustancia de contraste nos puede hablar de que hay el tumor viable, puede ser, pero existen cierto tipo de respuestas al tratamiento que nos hacen que este tumor pueda no ser viable. Es lo que le llaman la pseudoprogresión, que en un momento lo vamos a tratar, pero para que más o menos tengan una idea de lo que podría ser. Existen cierto tipo de fármacos o tratamientos que condicionan el borramiento de la barrera hematoencefálica o el aumento de la vascularidad en un área, y que al administrar contraste va a ver que existe captación, y no todas las captaciones nos deben de hacer pensar que existe un tumor viable. En teoría podemos hacerlo. Nosotros cuando hacemos un estudio general y vemos que tenemos un tumor con captación de contraste, pensamos que es un tumor viable, pero en realidad puede que no sea. Hoy por hoy existen muchos centros en los cuales hacen este tipo de investigaciones, tratan en lo posible de definir si tal o cual lesión es viable o es una pseudoprogresión de la enfermedad. Pseudoprogresión quiere decir que no es una progresión real. Está dada por el mismo tratamiento, sea por quimioterapia, está dada por el mismo tratamiento de la radioterapia, que nos hacen sospechar que puede ser enfermedad. Dentro de este tipo de estudios funcionales de la resonancia magnética está la tractografía. ¿Qué es lo que ve la tractografía? O sea, identifica los tractos nerviosos a nivel de la sustancia blanca. Y estos tipos de tractos tienen un tipo de distribución normal. Y tienen un tipo de características y los caracterizan igual con un tipo de coloración especial. Si uno ve la lesión en este sentido, va a ver de que estos tractos que están distribuidos a nivel de la sustancia blanca, básicamente, están desplazados por este tipo de tumoración. Igualmente, tenemos acá otro tipo de lesión con cierto tipo de intensidad de señal heterogénea, y acá hay ciertas mediciones. Estamos acá ante una secuencia en mapa DC, en la cual nos va a definir la característica de la lesión en este tipo de secuencia, por decirlo. Nosotros hacemos ciertas mediciones acá para ver el flujo de las lesiones
Vemos diferentes matices de colores en la cual podemos identificar dónde existe viabilidad del tumor o no. En realidad, lo que estamos viendo acá y en los ejemplos que están acá caracterizados es la deformación que existe en las fibras de la sustancia blanca en cuanto a la lesión que puede estarse involucrando. Puede ser que no sea tumoral y va a tener un tipo de alteración específica a ese nivel. Las tumorales también van a tener un tipo de características especiales en esta área. Este es un glioblastoma multiforme y este es el resultado de la cartografía en ese sentido. Este es un corte, si ustedes se dan cuenta, es un corte axial y este más o menos el trayecto que siguen estas fibras, estos tractos a nivel de la sustancia blanca. Y esta es la deformación y la característica del color que está presentando esta deformación. Todo este tipo de información es importante porque de esa manera nosotros podemos definir no solamente el hecho de que sea un tumor viable, sino la característica de este tumor con relación a este tipo de área, teniendo en cuenta de que estos tractos tienen una función muy especial. No es solamente se observa esto en patología tumoral, en patología desminimizante, ya vemos la esclerosis múltiple, también vemos alteraciones a nivel de estas fibras nerviosas. O sea, todas aquellas alteraciones de la sustancia blanca van a tender a tener algún tipo de deformación. La diferencia entre la tumoral y la no tumoral se va a dar dada por la misma característica de la deformación. Existen cierto tipo de lesiones que son densamente celulares, como son los tumores, y tienen una característica por ser densamente pobladas. En cambio, hay otro tipo de lesiones que no son densamente pobladas, o sea, no son hipercelulares, son hipocelulares y la característica propia de la lesión va a ser una diferente. Uno se da cuenta más o menos de qué manera uno puede ir teniendo mucho más información o una serie de estas secuencias. Se ven bonitas estas imágenes. Realmente el estudio es bastante apasionante para aquellos que se dedican a esto y aquellos que tienen este tipo de equipos para investigación. Hablando de perfusión, o sea, la idea de la perfusión es definir el volumen de sangre, el flujo de sangre que atraviesa un determinada área del cerebro. O sea, uno va a medir el flujo, otro va a medir la velocidad, otro va a medir el pico. Son diferentes tipos de medidas que nos van a poder determinar qué características tiene esa lesión en cuanto a la vascularidad. O sea, o es muy tumoral o es no tumoral, o es muy agresiva o no es muy agresiva. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos una zona de captación, una zona muy característica de los glioblastomas, que es la de sobrepasar la línea media. Pocos tumores, creo que es el único tumor que tiene esta característica. De un hemisferio se pasa al otro hemisferio, es propio del glioblastoma. Y lo que está pasando en este sentido, a través del rodete del cuerpo, pasas al otro hemisferio, está infiltrando la zona interventricular, etc. Esto es lo que en un momento hablamos sobre la pseudoprogresión de la radionecrosis. Ustedes se dan cuenta, esto es una secuencia FLAIR, una secuencia muy sensible para cualquier tipo de patología. Ese es un T2 donde brilla todo lo que es líquido de edemas, etcétera, etcétera. Este es un estudio T1 con contraste, donde podemos ver acá un área de captación. O sea, si uno tuviera este estudio, que es lo básico que nosotros hacemos, uno diría, ok, acá hay enfermedad viable, pero si nosotros avanzamos, esta es una difusión, y este es el mapa ese. La difusión mide la celularidad, la cantidad de células que puede haber en un determinado área. En esta secuencia de mapa ese no se ve que haya una zona muy densamente poblada, y el diagnóstico es una radionecrosis. O sea, no estamos hablando de un tumor viable, estamos hablando de una necrosis. ¿Por qué acá está contraste? ¿Por qué simula un área activa de enfermedad? Bueno, puede ser por tratamiento. Existen tratamientos de quimioterapia que producen
que una zona rompa la barrera hematoencefálica, que haya mucho más vascularidad, y eso condiciona captación sin necesidad de ser tumor. Lo mismo pasa en este estudio. Tenemos un paciente que ha sido operado, tenemos un área de edema, entre comillas, que lo vemos en FLAIR T2. En el estudio capta contraste, el gadolinio, la secuencia FLAIR, un T2, gadolinio. Y miren en la zona de difusión, es una zona de mayor densidad. Y miren en la captación, en la zona de mayor captación. Hay una zona de, en esa zona el flujo y la velocidad de flujo es mucho mayor, lo que nos indica de que hay una recurrencia. O sea, son diferentes estudios que captan contraste ambos, pero que uno se ve que hay una recurrencia y en el otro se ve que hay una radionecrosis. Este es un estudio igualmente por gadolinio, pero el tema no es a este nivel. Ven, a este nivel casi no hay mayor vascularidad. El otro tema es al otro nivel, donde estábamos pensando que había un tipo de neoplasia. Esta es una alteración postquirúrgica, la misma cirugía. Ustedes de repente saben, leí un artículo en la cual este tipo de tratamientos tiene un protocolo ya establecido. Pacientes que son operados a las 48 horas les hacen una resonancia magnética, y esa resonancia lo que están definiendo es la alteración de la misma cirugía, y si esta cirugía ha producido algún tipo de proceso isquémico o infarto que puede darse. Después de eso le dan un tratamiento con una droga que no la recuerdo en este momento, y siguen los estudios, y los estudios siguen con este tipo de resonancias, y en estos van a definir cómo es que va. O sea, es un protocolo bastante establecido donde pueden evaluar si es que este tumor fue adecuadamente operado, etcétera, etcétera. Y va más allá. Realmente, de repente los neurocirujanos somos muy apasionados de ellos. Con este tipo de resonancia magnética funcional, definen las áreas, tratan de proteger las áreas importantes del cerebro para no ser operadas. O sea, y pueden hacer, hemos visto ahí un resonador en una sala de operaciones. Esa es la idea. O sea, estimulan ciertas áreas del cerebro para definir dónde están y poderlas proteger en el momento de la cirugía. Igualmente tenemos acá, se dan cuenta, una zona que debe ser un FLAIR, que es una zona con contraste, y la zona de tumoración. De esto sí, yo creo que muchos de nosotros conocemos la espectroscopía. La idea de la espectroscopía básicamente define los metabolitos. O sea, en el organismo del cerebro hay una serie de compuestos que están establecidos. Entonces nosotros los podemos medir desde el punto de vista de este método radiológico, resonancia magnética, espectroscopía, definir la cantidad de metabolitos que existe. Cuando nosotros hacemos una resonancia y vemos espectroscopía y queremos definir si un paciente tiene un Alzheimer en una determinada área del cerebro, medimos los metabolitos. Si uno quiere definir si tal lesión es tumoral o no es tumoral, medimos los metabolitos. O sea, las concentraciones de los metabolitos en un cerebro normal están establecidas en una determinada área del cerebro, etc. Cuando nosotros tenemos una lesión de estas características, tenemos una colina elevada, esa es una neoplasia. O sea, nosotros hacemos un diagnóstico mucho más cercano, un diagnóstico de una neoplasia maligna con este tipo de estudio. La característica de los tumores son una colina alta, un N-acetilazartato disminuido. Lo normal en un cerebro es de que esto esté alto y esto esté bajo. Pero esto mide la celularidad, o sea, acá hay mayor cantidad de células, mayor génesis de células, y es lo que usualmente está midiendo este tipo de metabolito. Igualmente acá tenemos una neoplasia. Miren la ubicación de este tumor, prácticamente está comprometiendo la línea media, desplazando los ventrículos, y vemos una serie de
estudio de espectroscopía, y cada uno nos va a determinar. Cada metabolito tiene en realidad un comportamiento, o sea, tal metabolito está elevado por tal cosa, tal metabolito está elevado por tal cosa. Cuando yo veo la colina alta, debo de pensar, pues, si veo el lactato alto, debo pensar de que esto puede ser un absceso, puede ser una necrosis, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos un estudio de resonancia magnética, tenemos todos estos estudios funcionales, nos van a permitir poder tener una mayor capacidad de análisis. Ustedes ven acá el glioblastoma multiforme, tenemos un lactato elevado, o sea, de algún grado de necrosis. La colina está más o menos elevada. En el linfoma, para poder más o menos comparar, tiene un comportamiento quizás casi similar, a diferencia de este metabolito. Todos estos son los metabolitos que uno encuentra. La alanina, el lactato, la leucina, la valine, no recuerdo. Este es un estudio donde podemos evaluar en realidad las resonancias magnéticas clásicas y las funcionales, donde podemos medir la relación entre la colina y la creatinina, que nos va a permitir definir si es que hay una zona de neoplásica, la perfusión, la vascularidad del sitio, y este debe ser un T1 o un FLAIR, y este debe ser un T2. Paciente con astrocitoma grado 2, es un paciente con astrocitoma grado 3, que si bien es cierto no es el tema del estudio, pero podemos evaluar muy bien acá las zonas de coloración, las zonas de concentración de los diferentes metabolitos, o la relación de los metabolitos. Acá hay una relación colina-creatina, y esa relación debe ser mayor de 1, y esta zona donde se ven que hay actividad, mayor actividad, es propia de la neoplasia. O sea, nosotros podemos localizar mucho más certeramente dónde hay un tumor viable y dónde hay o básicamente un edema o alteraciones o áreas de necrosis, etc. Clásico de un glioblastoma multiforme. Cuando uno ve este tipo de lesión, yo creo que no existen muchos diagnósticos diferenciales al respecto. La característica del glioblastoma es sobrepasar la línea media. Desde la muestra del paciente en un corte sagital, desde la zona de perfusión, de uno ve la actividad que tiene dicha tumoración, bueno, y esta es la celularidad que tiene este tipo de lesión. Viendo de una manera igualmente global, vemos un FLAIR, tenemos una espectroscopía, tenemos una relación colina-creatinina, tenemos la perfusión. O sea, todo este contexto de análisis nos permite a nosotros tener una mayor capacidad de raciocinio de información, y nos permiten definir a qué nos enfrentamos. Si bien es cierto, no podemos llegar a un diagnóstico patológico, podemos sospechar que es una lesión de alto grado de malignidad, de bajo grado de malignidad, etc. Nosotros no tenemos un estudio de una tumoración de bajo grado, pero las características son realmente diferentes. El PET, si hemos escuchado hablar del PET, tomografía por emisión de positrones, esto ayudado con un tomógrafo o un resonador, ambas fusionando tales imágenes, nos va a permitir definir la ubicación de la tumoración. El PET lo que básicamente es un estudio metabólico. Usamos una sustancia que está, cuando está marcada, que es desoxiglucosa, una de esas sustancias que tiene la característica de ser bastante ávida por el tumor. O sea, las lesiones tumorales son ávidas de esta lesión, y una vez que uno ve este tipo de ve este tipo de fármaco que capta intensamente la lesión, uno lo va a poder definir en el PET con una zona de captación. Pero el PET es una parte, la otra parte está dada ya sea por el tomógrafo o por el resonador. Sumando ambas informaciones nos permiten definir dónde está ubicada tal lesión. Volviendo al tema de que nos compete, ustedes ven acá la característica de un glioblastoma, una secuencia FLAIR,
T2, este es con contraste, gadolíneo, esta es una difusión, esta es la patología. En esta difusión uno ve la mayor celularidad que tiene este tipo de lesión. En esta secuencia en difusión uno puede definir que ese tumor es viable. O sea, si yo tengo difusión, si yo tengo la cartografía, si yo tengo la perfusión, todos este tipo de estudios nos van a permitir llegar a un diagnóstico. Y como ustedes verán, los diagnósticos hoy por hoy en encéfalo están dados básicamente por resonancia magnética. Tomografía ha pasado a un plano inferior. Si uno tiene este tipo de información, yo creo que es de una gran ayuda tanto para el neurocirujano como para el neurooncólogo o para el oncólogo. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, encantado de responderlos. Muchas gracias. Una exposición bastante clara y brillante como siempre. Para nosotros a veces es importante saber los límites del tumor. ¿Con cuánta precisión podemos asegurar eso en glioblastomas multiformes para poder diseñar tratamientos, ya sea cirugía, radioterapia, lo que vamos a hacer? Yo creo que el glioblastoma multiforme tiene una particularidad muy especial. Un glioblastoma multiforme no tratado, uno puede definir las características del tumor en realidad. O sea, es un tumor altamente celular, es un tumor muy necrosante, es un tumor muy infiltrante. O sea, si uno de plano tiene ese tipo de perspectivas, entonces va sabiendo a qué se va a enfrentar. Yo creo que si nosotros tenemos las armas de la resonancia funcional, nuestra caracterización sobre la extensión de la enfermedad puede ser quizás mucho más cercana a lo real. No creo que nosotros pudiéramos tener con exactitud cuáles son los límites específicos de tal tumoración, qué tan viable puede ser un área y qué tan viable no puede ser la otra. Pero nos acercamos a poder definir particularmente la experiencia que nosotros tenemos en el hospital de que no llegamos a la información completa para poder decir todo esto es enfermedad, esto no es enfermedad, probablemente porque nuestra experiencia no es completa en este sentido. O sea, si yo tuviera las armas de una resonancia funcional, de repente sí voy a poder tener una mayor caracterización de la lesión, pero no creo que podamos hacerlo. No sé si eso lo pueden hacer los neurocirujanos, yo creo que no. O sea, podemos nosotros acercarnos mucho a definir los puntos, los parámetros de la lesión, pero con exactitud no lo creo. Una pregunta también, perdona el abuso de la confianza, pero la incidencia del problema de pseudoprogresión en tu experiencia podría ser tan alta como la que se mencionó hace unos pocos años cuando se habló del tema, se decía que podía llegar hasta 40%, es decir que un paciente tratado con un glioblastoma y después considerado como en respuesta parcial o en enfermedad que está estacionaria, y luego aparece un concepto de progresión de enfermedad, en realidad podría ser una pseudoprogresión atribuida más a fenómenos de reparación, a revascularización, que tenía la posibilidad de poder captar mayor contraste y dar una distorsión de la imagen que hacía que muchos de estos pacientes sean considerados como una pseudoprogresión, una progresión que no era. Entonces, no sé si tú sigues pensando que algo más se podría hacer para eliminar este problema que es bastante crítico y si es tan alta la incidencia como este 40% que escuchamos. Ok.
particularmente no tengo una experiencia muy grande en cuanto a ello. No tenemos, en el hospital no tenemos toda esta gama de estudios. En la parte privada tenemos cierto tipo de estudio de funcional, pero no tenemos, no llegamos a tener esta variabilidad. Lo que sí puedo decir de que lo que dice el doctor Willoris es cierto. O sea, muchos pacientes fueron catalogados como progresión y en realidad no fueron progresión, porque ya posteriormente se definió un mayor estudio y se buscó la causa de esa, entre comillas, progresión que era atribuida a fármacos. Hay un fármaco que se utiliza en quimioterapia. Sí. Exacto. Y radioterapia, si no me equivoco, también está descrito. O sea, sí yo pienso que debe ser alta. Yo la bibliografía que he leído es bastante al respecto y es alta las lesiones que han sido catalogadas como progresión sin serlo. Pero mi experiencia no es muy buena en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí, doctor? Sí, doctor, la localización de las poblaciones, o sea, si fueran de cosas posteriores en relación a las supratemporales, ¿pueden afectar al diagnóstico? Y la segunda pregunta, ¿el tratamiento intraoperatorio con Guillain-Barré puede alterar los resultados de una enfermedad remanente postoperatoria? A ver, su primera pregunta, en realidad resonancia magnética puede estudiar cualquier área del cerebro. Existen sí algunos estudios funcionales que las zonas periféricas nos producen cierto tipo de artefactos, o sea, que no nos brindan una buena información, pero en realidad resonancia magnética puede estudiar las zonas infra y supratentoriales excelentemente. O sea, como método es muy bueno y la información que tenemos es muy grande. Es tanto para los oncólogos, para los neurocirujanos, es muy apasionante por ese lado. Tu segunda pregunta, en realidad no tengo yo mucha experiencia en eso. No tengo ese tipo de relaciones entre ello y una cirugía. No te podría contestar esa pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, viendo que no hay más preguntas, agradecemos al doctor José Rodríguez Lira. Con un aplauso, por favor. Bien, les recordamos que este simposio está siendo transmitido en vivo y que todos pueden acceder, pues si no pueden venir presencialmente, manda un correo a informes@vidasincancer, inmediatamente se le va a aceptar su contraseña para que lo puedan dar desde su smartphone o en casa desde su teléfono, desde su computadora, ¿no? Esto es, bueno, la novedad estamos empezando recién, posteriormente pensamos mejorar y ya creo que todos tienen conocimiento. Entonces, si faltan presencialmente, no hay excusa para no verlo o cualquier otro. ¿Ya? Muy bien. ¿6 dedos? Sí. Sí. Vamos a pasar al patio solamente 10 minutos, por favor, para tomar un café, algo rápido, y regresamos para continuar con el siguiente ponente. ¿Ya? Entonces, ahorita son, mejor con tiempo, 8:50, 10 minutos. Ahora en punto estamos aquí sentados nuevamente. Sí, como es que esos Alexa. Ya, no tengo. Poco tiempo, 20 minutos. Sí, no tanto, 15 minutos, 10 minutos, sí, ya está ya. ¿Quieres asegurar? Sí. Identificar mejor que están compartiendo.
no separó como personal. Nada más. A ver. ¿Cuál es el lugar que está en el otro lado?